Hemos visto una idea que a Dios le gusta tu trabajo. Esta es la primera que hemos visto, que Dios sí está preocupado por tu trabajo, sí te acompaña al trabajo, sí que viene contigo. Ahora tengo una segunda idea que me gustaría darte, que es Dios quiere usarte en tu trabajo. Dios te ha mandado a un lugar para usarte, porque esto es lo que Dios quiere durante todo el tiempo, que es que tú estés integrado en la misión de Dios. ¿Os acordáis que ayer os hablaba que en Juan 17, 18 y en Juan 20, 21 decía, como el Padre me envió, así también yo os envío, ¿vale? Esto es lo que llamamos un envío paralelo, de la misma manera que Jesús es enviado, a lo mismo que Jesús es enviado, nosotros también somos enviados. Por lo tanto, es interesante entenderlo. Ayer decíamos cosas importantes como que nuestro envío era a lo mismo que Jesús, era con el mismo mensaje que Jesús, con la misma autoridad que Jesús, con el mismo poder que Jesús. Y esto es una de las cuestiones que siempre tenemos que recordarnos, que tenemos poder espiritual, que tenemos autoridad espiritual. Y tenemos esa autoridad espiritual no porque la autoridad esté en nosotros, sino porque está en quien nos envía la autoridad, ¿entendéis? No reside en mí. ¿Os habéis fijado en ese pasaje en las Escrituras que hay un centurión que dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad? La palabra es bajo. Y nosotros decimos, ¿cómo bajo? No tendría que decir yo soy un hombre con autoridad y le digo a este ve y va y al otro ven y viene. ¿Cómo dice que soy un hombre bajo autoridad? Claro, esa clave, esta palabra es totalmente clave. Dice, yo soy un hombre bajo la autoridad del Imperio Romano. Y cuando yo le digo a uno que venga, el Imperio Romano le dice que venga, y si no viene, el Imperio Romano aclarará dudas con él, ¿entendéis? Claro, esto es la cuestión. Yo soy un hombre bajo autoridad, y cuando yo proclamo algo en mi lugar de trabajo, Dios proclama algo en el lugar de trabajo. No es desatender mi palabra. Desatender mi palabra es muy fácil, desatender mi palabra. Soy nada más que un ser humano, pero desatender la palabra de Dios tiene consecuencias definitivas para la vida de la persona. Tiene consecuencias entre la vida y la muerte. Por lo tanto, estoy proclamando un mensaje con la autoridad del Rey. Y esto tiene mucho peso. Y estoy proclamándola con el poder del Espíritu Santo. Eso es una cosa que nunca debéis perder de vista. En Hechos dice, y recibiréis poder, y a continuación dice, y me seréis testigos. Un poquito más abajo, ¿lo habéis visto? Es decir, que el hecho de ser testigos está relacionado con el poder. A veces decimos, poder para ser testigos. Esto es la clave de la historia. Es decir, que cuando tú abres la boca para ser un testigo de Jesucristo, el poder de Dios actúa en ti. Tu palabra, no la tuya, sino tu palabra, la palabra que tú estás pronunciando, esa palabra tiene no solo autoridad, sino tiene poder para cambiar vidas de gente. La palabra de Dios dice que nosotros cosas más grandes que esta haremos. Las cosas que hacía Jesús no eran pequeñas. Y dice, vosotros cosas más grandes que estaréis, porque tenemos el poder espiritual en la medida en que nosotros pronunciamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, claro, a veces nosotros decimos, ¿y por qué no lo noto? No lo notas en muchas ocasiones porque no lo pones en marcha, ¿vale? Mi coche está aquí detrás, es un coche de gasoil, ¿vale? Es un coche, es un mismo coche que el coche de Fórmula 1 que lleva Verstappen. Los dos son coches, ¿vale? Si están aparcados uno al lado del otro, los dos lucen absolutamente igual. La diferencia comienza cuando alguien enciende el coche. Enciende el mío o enciende el de él, ¿no? Porque entonces ahí sí hay diferencia de poder. Claro, mientras estás callado, mientras no dices nada, mientras no manifiestas eso, eres como el coche de Verstappen, igual. Pero cuando comienzas a hablar, entonces se nota el poder de Dios. El poder de Dios te acompañará, estará contigo. Tienes que seguir confiando en esto. Hemos perdido la confianza de que la palabra de Dios produce resultados y tenemos que volver a recuperar. Eso no quiere decir que todo el mundo creerá, sino que la palabra de Dios tiene poder para impactar vidas de personas y para seguir salvando gente. Por lo tanto, pensad en eso. Hay un aspecto más del cual os quería hacer pensar. Decimos, como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿A qué envió el Padre al Hijo?
Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Ahí explica una cosa más sobre para lo que envió el Padre al Hijo. Dice, porque para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¡Ah, caramba! O sea que Jesús fue enviado a destruir obras del diablo. Y ahora Él dice, como el Padre me envió a mí, así a eso te envío yo a ti. Es serio destruir obras del diablo. No es sencillo, pero quiere decir que nosotros tenemos que ir a nuestros lugares de trabajo, ir a la sociedad, ir con los ojos de observar dónde están las obras del diablo. ¿Cuál es una obra del diablo? Es una obra del diablo lo que compartía la hermana de quitarle el salario a los obreros. Esto es una obra del diablo, ¿entendéis? Esto está mal. Esto, Santiago dice, porque habéis retenido el salario de los que trabajaban para vosotros. Dice, os vais a corromper, decía Santiago en el capítulo 5, ¿no? Habéis retenido el salario. Esto es lo que está ocurriendo. Están reteniendo el salario que la gente tendría que cobrar. Bien, ¿qué es destruir una obra del diablo en ese entorno? ¿Entendéis? ¿Qué es destruir una obra del diablo? Es enfrentarse a ello. Es enfrentarse. Yo no puedo pasar al lado de las obras del diablo. Jesús entraba en el templo, capítulo 2 de Juan, y ocurría una cosa que ocurría todos los días en el templo. ¿Qué es lo que ocurría? Que había gente comprando y vendiendo y abusando y generando en el templo una especie de mercadillo. Y Jesús entró y vio lo mismo que había visto todo el mundo desde hacía no sé cuántos años que estaba ahí. Y Jesús dijo, esto no es normal. No puedo pasar al lado de esto porque esto que está ocurriendo aquí no es normal, esto no está bien. Y en cambio nosotros a veces nos acostumbramos a pasar al lado de lo que está bien sin hacer nada. Y nosotros tenemos que entender que tenemos el poder de Dios, la autoridad de Dios para hacer algo. A lo menos para jugarme mi puesto de trabajo, a lo menos para no decir, lo he estado mirando, he consentido con ello, no he hecho nada. Y estás ahí para enfrentar obras del diablo. Tiene costo enfrentar obras del diablo, tiene precio. A Jesús enfrentar obras del diablo le costó la vida. Probablemente el echar a los mercaderes del templo es una de las cosas que los grandes sacerdotes nunca le perdonaron, porque eso era su fuente de ingresos y por lo tanto él estaba atacando la fuente de ingresos de ello. Pero Jesús no pasó de largo. Y tenemos que entender que ser un discípulo de Jesús es costoso. ¿Quién nos ha engañado haciéndonos pensar que es cómodo ser un discípulo de Jesús? Por lo tanto, atrevámonos a enfrentar las obras del diablo. Es costoso, no os quiero engañar, eso tiene precio. Pero el mismo Señor que dice que es el Señor, es el mismo que puede honrarte si tú le has honrado a Él. ¿Entiendes la cosa? Hay como una especie de intercambio. El Señor dice, honraré a los que me honran. Te pueden echar, pero el Señor honrará a los que le honran. Es una promesa de Dios. Vamos a ver un ejemplo de cómo ser misioneros en nuestro lugar de trabajo. Hay 3 cosas que deberíais tener en cuenta porque es lo que tiene un misionero. Un misionero se define por 3 aspectos. En primer lugar, tiene un llamado de Dios. Y por lo tanto, como es una persona llamada por Dios, él ha sido llamado a la misión de Dios. Y fijaos en una cosa, aquí hay un cambio que hacer en nuestras mentes. Es lo que se llama el cambio a una vida misional. Y el cambio a una vida misional tiene que ver con darte cuenta de que el propósito ha cambiado. Esta frase es interesante, somos gente normal haciendo cosas normales con intencionalidad extraordinaria. Lo que ha cambiado es la intencionalidad con la que vamos a trabajar. Vamos al mismo sitio de trabajo que fuimos el viernes, el lunes vamos a ir al mismo sitio, probablemente si no nos despidieron. En segundo lugar, vamos a ir a lo que fuimos la vez anterior, es decir, vamos a hacer el mismo trabajo probablemente. Pero lo que debería haber cambiado entre el viernes y el lunes es que nuestra intencionalidad es distinta. Ahora
vamos a la misión de Dios. Ahora vamos a cumplir una misión en ese lugar de trabajo. Vamos a destruir obras del diablo. Vamos a ese lugar a que el Señor sea glorificado en ese lugar. Por lo tanto, la clave es el clic que se tiene que hacer en nuestra mente sabiendo que somos llamados por Dios. Por lo tanto, imaginad este colectivo de misioneros impactando cientos de lugares de trabajo, cientos de institutos, universidades en la ciudad. Claro, daros cuenta de la capacidad de transformación que tiene la Iglesia. Uno solo tiene mucha capacidad de transformación. 300 tiene una capacidad de transformación enorme, brutal. Y esto es lo que tenemos que pensar, que nosotros somos los enviados de Dios a ese lugar. Estoy donde estoy porque Dios me llamó y me mandó a ese campo de misión. Y tu llamamiento es del mismo nivel que cualquier otro llamamiento. No hay escalas de llamamientos. No hay un llamamiento a pastores, otro a misioneros, otro a gente que trabaja en lugares, sino que el llamamiento de Dios es uno, es el mismo llamamiento. A unos les llama a capacitar santos para la obra del ministerio y a los otros son los santos a los que Dios ha llamado. Fijaos una cosa, en la iglesia el 1% existe en función del 99%. El 1% existe en función del 99%. Nosotros, las personas que formamos a los demás, existimos en función vuestra. Estamos aquí para esto, para formaros, para capacitaros, para daros herramientas para que cuando vayáis a vuestros lugares de trabajo estéis formados. No es que mi llamamiento, soy del 1%, es superior al vuestro, para nada. Para nada, mi llamamiento es igual que el vuestro, pero el mío es a capacitar santos para la obra del ministerio, para que vayáis ahí donde el Señor os ha llamado. ¿Entendéis? Esta es la función del 1%. Hemos visto en primer lugar, la primera cosa que hemos estado diciendo es que tiene un llamado de Dios. En segundo lugar, tiene un mensaje claro que proclamar. Es decir, que somos personas que concebimos la vida en función del Evangelio. El Evangelio para nosotros no es solo un mensaje que tenemos que proclamar, sino es la forma en la que tenemos que vivir. Y en cada situación nos preguntamos, ¿qué dice el Evangelio de esta situación concreta por la que yo estoy pasando? ¿Qué dicen las Escrituras de esta situación práctica en la que estoy? ¿Cómo el Evangelio transforma mi manera de vivir? ¿Cómo el Evangelio puede afectar a la sociedad de mi alrededor? ¿Cómo puedo contarlo de forma clara para el que me escucha? Estas son cuestiones que nosotros nos tenemos que estar planteando todo el día y vivir en función del Evangelio. Vivir en función que el Evangelio sea el motor de nuestras vidas. Estamos ahí en función del Evangelio. Y una tercera cosa es que tiene que proclamarlo en el idioma de la cultura del otro. Y esto es interesante. Quiere decir que nosotros tenemos que dejar la cultura, dejar el idioma de la tribu. ¿Vale? A veces en la iglesia hablamos el idioma de la tribu. Un idioma en el que nosotros nos entendemos. Pero tenemos que comenzar a contar las cosas, y esto es una cosa que es importante, tenemos que comenzar a contar las cosas en el idioma de ellos. ¿Qué es pecado? Porque para ellos tienen un concepto de pecado totalmente distinto al nuestro. Tú hablas de pecado. ¿Qué es amor? Porque para ti amor es una cosa, pero para ellos amor es otra cosa diferente. Por lo tanto, tenemos que comenzar no solo a utilizar las palabras, sino en ocasiones a explicar las palabras. E incluso tenemos que conseguir que ellos nos expliquen el contenido de sus palabras. Cuando ellos dicen una cosa acerca de nosotros, creo que los cristianos son unos hipócritas. La pregunta es, ¿qué quieres decir con hipócritas? ¿Vale? Esto es una pregunta que tú tienes que hacer. ¿Qué quieres decir con? ¿Vale? Es decir, que ellos tengan que aclarar los conceptos que utilizan, porque en muchas ocasiones están utilizando conceptos sin tener un contenido. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo, al revés. ¿Sabes explicar lo que es pecado sin utilizar palabrejas? Utilizando las mismas palabras de tus compañeros de clase, de tus compañeros de trabajo. ¿Sabes explicar esto? Porque si no, ellos no te entenderán. Ellos piensan, yo no robo, yo no mato, por lo tanto, no soy pecador, ¿no?
porque esto es la esencia de ser pecador, es robar y matar, ¿no? Yo no soy un corrupto, tampoco, bueno, porque tampoco se me ha presentado la oportunidad, pero de momento tampoco lo soy. Entonces, de alguna manera, yo no me siento pecador. ¿Qué quieres decir con pecador tú cuando lo dices? Explica la palabra. No utilices nunca palabras como redención, propiciación, expiación y todas las palabras que terminan en ción, no las utilices unción, gracias, no las utilices sin explicarlas. Es decir, puedes utilizarlas si no sabes una palabra que sea paralela a esa, de la que utiliza él, estoy hablando de pecado, pero quiero decir con pecado que es un estado en el que nosotros estamos que nos hace hacer cosas malas, ¿vale? Quiero hablar del mal que hay en el mundo. Y cuando digo mal que hay en el mundo, estoy hablando de las cosas que todos nosotros hacemos que hacen la vida de los demás más complicada, que hacen la vida de los demás más difícil. Hay que generar un lenguaje normal. Yo intento hablar con lenguaje normal, intento perseguirlo. ¿Sabes qué me ayudó muchísimo en esto? Adolescentes de mi iglesia. Yo les pedía que se sentaran donde se sentaban siempre, es decir, atrás, y entonces intentaba que decía, apunta cada vez que yo diga una palabreja rara, que tus compañeros no entenderían en el instituto. Y ellos me ayudaron un montón a deshacerme de palabras raros que utilizamos los evangélicos en nuestra alabanza. ¿Podemos decir lo mismo pero con palabras que utilice toda la sociedad? ¿Somos capaces de generar un lenguaje que no sea el lenguaje de la tribu, sino utilizar el lenguaje de la sociedad? ¿Se puede adorar y alabar a Dios en el lenguaje que utilizan el resto de los murcianos? Porque esta cosa es clave para nuestra relación. Si soy un misionero y me mandan a Namibia, ¿qué haría yo? Aprender el namibio, no sé qué idioma hablan en Namibia, me habéis pillado ahí, ¿no? Pero yo no sé ni qué hablan, pero yo aprendería el idioma de ellos, ¿no? Y aprendería a hablar como ellos y a utilizar las palabras como ellos las utilizan. En cambio, como estás en España y como ya hablas el español, ya seas de aquí, ya seas de allí, es igual si eres hispanohablante, como ya lo utilizas, no sientes que tienes que aprender a hablar como habla la gente de nuestra sociedad. Pero un misionero siempre busca comunicar el mensaje de Dios en el lenguaje de la gente. Esfuérzate, esfuérzate cuando estés en tu lugar de trabajo y les tengas que hablar del Evangelio a utilizar palabras. Y cuando tengas que utilizar una que es una palabra porque no encuentras ninguna otra, explica qué quieres decir. Cuando digo esto, quiero decir qué. Ahora, también, hermanos, tendréis que confesar una cosa. A veces utilizamos palabras y no sabemos cuál es el contenido. Si tú no sabes explicar qué es que no sabes lo que significa. Por ejemplo, la palabra propiciación. Aquí no vamos a examinar a nadie, ¿vale? Tranquilos. Pero imaginaos que nos preguntan, ¿y con propiciación qué quieres decir? Bueno, esto tiene un significado muy puntual y muy concreto. Eso quiere decir que hay un Dios que está airado con el mal y con el pecado y que como consecuencia de esto nosotros tenemos que hacerle que vuelva otra vez a mirarnos a nosotros. Y para esto hay que hacer algo, ¿no? Y hay que presentar un sacrificio. Ese sacrificio se presentaba en los templos en la antigüedad, ¿no? Y nosotros tenemos un sacrificio presentado para que Dios nos mire a nosotros con cariño, con amor, ¿no? Ese sacrificio es Jesucristo, que Él lo proveyó, ¿no? Esto es el significado de la palabra propiciación, el significado de la palabra justificación, ¿no? Era lenguaje judicial, puramente judicial. Era a alguien que era culpable declararlo justo. Y nosotros tenemos a quien ha conseguido que nosotros que somos culpables hayamos sido declarados justos, ¿no? Esto es de lo que habla Romanos, ¿no? Bien, todo esto hay que explicarlo, pero si no sabes el significado de las palabras, las vamos utilizando y al final no tienen contenido, las hemos vaciado de contenido. Vale, hemos visto entonces tener un llamamiento, explicar las cosas en el lenguaje de la gente, tener una vocación por ellos, ¿no? Cosas que son claves aquí.